¿Ya están? Sí, ahí. Porque no Sí, veo sí, acá el. estamos. Ah, bien, Estás bien. medio desenfocado. Igual no hay mucho para ver, pero. Sí, estoy medio desenfocado, ¿verdad? Nada para ver, ¿verdad? No se puede ver nada. Deme un segundo que corrijo esto. Un segundito. Bien, bueno, yo sigo desenfocado, así que estamos en la misma. Ahí No está. pasa nada. Este, bueno, antes de pasar a los acuerdos reparatorios, que era con lo que vamos a seguir ahora, yo estaba viendo un punto también para cerrarlo de medidas cautelares. No digo que necesariamente sea así o que se vaya a dar siempre así, pero hay un aspecto, digamos, de procedimiento, de cómo está diseñado, que puede llevar a que en algún caso las medidas cautelares que se solicitan hasta puedan ser dispuestas en audiencia con conocimiento previo del imputado, que es el sujeto afectado por la medida. Digo esto porque si uno mira el 266 del CPP, entre los contenidos de la audiencia de formalización está justamente resolver sobre eventuales pedidos de medidas cautelares que haya solicitado la víctima en ejercicio de sus facultades, de sus derechos, y hay una remisión en cuanto a las medidas cautelares al artículo 81.2, que es el que regula en buena medida el estatuto de la víctima, los derechos que tiene, y menciona específicamente también, entre otras, las medidas cautelares sobre bienes del imputado, con lo cual, uniendo esa normativa, podría llegar a ocurrir que en la propia audiencia de formalización se estuviera resolviendo alguna medida cautelar sobre bienes del imputado que haya solicitado la víctima, ¿no? No quiero decir que ese sea el trámite a seguir, pero eso puede llevar a que justamente una medida cautelar que típicamente debiera tramitarse en forma unilateral puede tener un sesgo de bilateralidad por la incidencia de esa audiencia, ¿no? O sea, por insertarse en esa estructura del proceso penal que lleva a que esta audiencia se resuelva en varios temas, entre ellos ese punto puede ser uno de los contenidos, ¿no? En fin, es nada más que una cuestión que me pareció interesante marcarla, porque sale de lo habitual en una medida cautelar de típico trámite unilateral. Y bueno, yo creo que no es factible, no es probable que las medidas cautelares se terminen resolviendo este, en audiencia con una suerte de bilateralidad, pero no descarto que por lo menos a nivel normativo eso puede tener lugar, ¿no? Bien, dejando esto de lado, dejando las medidas cautelares de lado, estábamos hablando justamente de las cautelares sobre bienes del imputado, ¿no? No de otro tipo de medidas cautelares más típicas del ámbito penal. Vayamos ahora a los acuerdos reparatorios, que como ustedes tienen muy presente, bueno, son una de las vías alternativas que están previstas en el nuevo Código de Proceso Penal. Consisten y forman parte de la lógica de los acuerdos que está prevista, consagrada en este nuevo código en varios aspectos. Quizá el principal, aunque no se incluye en todo el capítulo de vías alternativas, sino como una estructura distinta, es la de juicio abreviado, ¿no? Pues la lógica del acuerdo tiene muchas derivaciones. Esta es una, la del reparatorio, la del abreviado es otro, acuerdos probatorios, bueno, la mediación esta procesal también puede ser otra de las cuestiones que tienen en su base algún acuerdo. Y otros ámbitos en los cuales también los acuerdos pueden llegar a tener cabida. Esto lo menciono correlacionando, por ejemplo, un acuerdo reparatorio con lo que pueden ser los acuerdos para el abreviado, porque en definitiva participan todos de una misma lógica, ¿no? Que sale de lo que es la lógica habitual del proceso penal que conduce desde una demanda hasta una sentencia. Y yo creo que el acuerdo, la lógica del acuerdo termina incidiendo en muchos aspectos y relativizando muchas conclusiones que a veces podemos tener a nivel de un enfoque sistemático del proceso penal, ¿no? Digo esto porque una vez que se admiten los acuerdos, bueno, después hay resquicios donde se pueden introducir incluso soluciones que no van tan de la mano con lo que establece el código. Gabriel mencionaba hoy más temprano que muchas veces los acuerdos, o en algunos casos los acuerdos se celebran incluso antes de la formalización. O sea, no son típicamente los acuerdos que estamos viendo aquí, pero hay cabida para ese tipo de acuerdos, soluciones que no van dentro de lo que está previsto aquí. Y eso muchas veces insisto, porque una vez que se permite el acuerdo entre las partes, siempre se encuentra algún requisito para que esas soluciones vayan avanzando en otra línea, ¿no? Después de eso también vamos a hablar con algunas referencias más específicas, más concretas, pero me parece que es importante manejar esa idea de que los acuerdos
terminan dándole un perfil distinto a soluciones que de otra manera irían por otro camino, y terminan siendo el ámbito, yo diría, si uno suma acuerdos reparatorios y acuerdos para la tramitación de un juicio abreviado, terminan siendo la inmensa mayoría de los casos los que siguen esa lógica del acuerdo, ¿no? No manejo la estadística exacta, pero por la información que se difundida, que se maneja habitualmente, entre los abreviados y los reparatorios deben andar sin duda en torno al 95% de los casos andarán por allí, ¿no? Y lo que llega a juicio no llega ni al 5%, creo que ni al 3% de los casos llegan a juicio oral. Bien, en este caso, los acuerdos, el acuerdo reparatorio, que no rige para cualquier situación, sino que está determinado en qué tipo de casos se pueden plantear, son un acuerdo que se produce entre el imputado, asistido por su defensor, y la víctima. Y yo aclararía también la víctima asistida por su abogado, por su defensor. Esto lo aclaro y ya después nos iremos introduciendo en algún aspecto más normativo sobre este punto, porque la lectura de este capítulo podría darnos a entender que en realidad el acuerdo no requiere la participación del defensor, del imputado, sí que lo requiere sin duda. En un análisis sistemático de eso no puede caber la menor duda. Y también podría generarse alguna duda en cuanto a la víctima, si tiene que participar en estos acuerdos asesorada. Yo creo que sí, sin ninguna duda, forma parte de su estatuto también participar en el proceso para el cual tiene que estar asistida por un abogado, y porque además las repercusiones de un acuerdo reparatorio requieren justamente de asistencia letrada. No sería razonable, ni conveniente, ni mínimamente garantista establecer acuerdos reparatorios con el alcance que tienen, sin la asistencia letrada también para la víctima. Y porque además hay alguna mención en la intervención del fiscal que puede aconsejar esta vía o derivar al acuerdo reparatorio, pero aún en esos supuestos, el fiscal no puede sustituir tampoco al asesor de la víctima, ¿no? Al defensor de la víctima. Eh, Al abogado de la víctima. En vez de la palabra defensor me gusta más reservarla para el imputado, pero para el asesor del imputado. Pero en definitiva a veces se utiliza también indistintamente, ¿no? Eh, Iremos ahora avanzando en esos puntos. Hay alguna mención que también podríamos hacer sobre esto concretamente, que está conectada con el capítulo anterior sobre mediación procesal, porque en algún punto justamente se establece en la mediación que no se requerirá asistencia letrada, pero digamos, en la interpretación que me parece más adecuada a un criterio lógico sistemático, queda claro que esa exoneración del requisito de la asistencia letrada no rige para los acuerdos reparatorios, sí para otro tipo de soluciones que pueden derivar de la mediación extrajudicial, pero no para el acuerdo reparatorio propiamente dicho, que siempre va a requerir la asistencia letrada tanto del imputado con su defensor como de la víctima, ¿no? Bien. Eh, Así como uno plantea que en los acuerdos para el abreviado, que son la solución aplicada a un 90 y tanto por ciento de los casos en materia penal, la víctima queda de algún modo de lado, por más que puede intervenir no directamente en el acuerdo, pero sí a través del fiscal, que va a ser oída, eventualmente está participando en el proceso, pero no va a tener, digamos, eh, posibilidades de oponerse eficazmente al acuerdo, porque queda fuera, como el acuerdo es entre el fiscal y el imputado. En este caso sí, el acuerdo es obviamente con participación de la víctima, ¿no? Entonces aquí sí tiene un claro protagonismo. No voy a entrar aquí en consideraciones acerca de más de corte filosófico de la conveniencia o no de esta solución. Ya está instalada, es una solución que en definitiva podrá ser cuestionada por algunos, pero que de eso no vamos a estar refiriéndonos ahora en cuanto a la propia esencia de este acuerdo, ¿no? Em, bueno, ¿desde qué momento puede llegarse a un acuerdo reparatorio? Está claro en el artículo 393 que es desde el momento de la formalización de la investigación y durante todo el proceso, ¿no? O sea que se puede llegar a un acuerdo reparatorio aún existiendo una sentencia definitiva mientras no esté firme, ¿sí? El acuerdo puede tener un contenido de reparación patrimonial o simbólica, todo esto surge del 393, y ese acuerdo va a ser puesto a consideración del juez en audiencia con intervención del fiscal, ¿no? Y acá viene alguna serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo procede o respecto de qué situaciones o delitos procede el acuerdo reparatorio? ¿Y quién tiene en definitiva la última palabra en este punto? ¿Quién decide si el acuerdo es admisible o no? Que me anticipo a decirlo porque parece bastante claro
eso siempre le compete al juez. Pero hay algunos aspectos en los que puede tener más incidencia también la opinión del fiscal. Por ejemplo, en cuanto al 393 establece que el acuerdo podrá admitirse cuando no existe interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello, ¿no? Aquí yo quisiera hacer alguna mención, después el artículo 394 establece respecto de qué delitos procede el acuerdo reparatorio y excluye algunos en los que, respecto a los cuales no procede. Eh, Insisto, en cuanto a la procedencia tenemos que ver el 394 para ver qué delitos admiten este tipo de acuerdos y tener siempre en cuenta aquella pauta que acabo de mencionar que está en el 393, es decir, que son admisibles cuando no existe interés público en la persecución de ese delito, ¿no? Para lo cual también hay que considerar, y acá viene una de las primeras interrogantes que planteaba yo, que por lo menos empezaba a esbozar, que es justamente determinar quién decide si existe o no existe interés público en la persecución, si es el fiscal, si es resorte del juez. La instrucción general de la Fiscalía, número, número 6, que va dirigida a los fiscales naturalmente, los que tenga un contenido vinculante para el juez, pero este punto tiene una singular relevancia, ¿no? Eh, y dice que existe interés en el público en la persecución penal en los siguientes delitos: tortura, desaparición forzada, trata de personas, delitos sexuales, violación, atentado violento al pudor, crímenes de lesa humanidad o genocidio, hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario y delitos de narcotráfico, entre paréntesis, salvo los casos de microtráfico, en los cuales podría existir interés público en la persecución penal, y terrorismo, lavado de activos, delitos que tengan como causa situaciones de violencia de género o doméstica, homicidio doloso, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, delitos de corrupción pública, copamiento, privación de libertad, extorsión, secuestro, rapiña, ¿no? Entonces, en esos supuestos, ya ha habido algún caso que recuerdo que está también recogido en la jurisprudencia, de que se quiso hacer un acuerdo por la rapiña, bueno, se opuso el fiscal y finalmente no se admitió, ¿no? No es que esté dentro del elenco de delitos este, que el artículo 394 excluye, vamos a aclararlo, ¿no? Eh, Porque el 394 excluye algunos delitos, pero en definitiva quedaría excluido porque en esos casos existe interés público en la persecución penal. Ahí viene, o con eso conectaría ese interrogante que planteaba hace unos minutos. ¿Quién determina si en un caso concreto existe interés público en la persecución? Está claro que la admisión del acuerdo reparatorio pasa por un control judicial, es el juez el que determina si el acuerdo es admisible, teniendo en cuenta las pautas legales que acabamos de mencionar, que algunas de ellas van a surgir a continuación en el 394, para qué delitos procede, pero entre otras cosas tiene que valorar si existe interés público en la persecución. Y obviamente también el fiscal va a participar en esta audiencia y eventualmente si entiende que hay interés público en la persecución penal, se opondrá, ¿no? Porque todo esto incluso está previsto en el trámite, en el 395, bueno, la eventual oposición del Ministerio Público y lo que resolverá o no este, el juez al respecto. Yo lo que diría en relación a este punto es que si el fiscal alega que existe interés público en la persecución penal, es poco probable que el acuerdo termine siendo admitido. Y los criterios para determinar si existe interés público en la persecución penal, en buena medida se conectan, aunque no tenga no sea vinculante para el juez, se conectan también con esas pautas que están previstas seguir en esa instrucción que va a seguir el fiscal. Pero en definitiva, yo entiendo que la decisión en cuanto a la admisibilidad le corresponde, le compete fundamentalmente al juez. O sea, en caso de discrepancia, finalmente va a ser el juez el que determine si existe interés público o no en la persecución penal. Reitero, es un límite, una línea muy, muy fina la que uno puede trazar allí. Podríamos considerar que siempre que el Ministerio Público diga que hay interés público en la persecución, este, el juez estaría vinculado por esa manifestación del fiscal. Yo no comparto ese criterio así en un sentido tan estricto, ¿no? Es que siempre sea el fiscal. Si el fiscal dice que existe interés público, se terminó el asunto ahí. Creo que el juez tiene un margen para evaluar esto cuando existe alguna discrepancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, que quizá el delito claramente no tiene, digamos, no puede percibirse un interés público en la persecución, y sin embargo el fiscal lo invocara para oponerse a ese acuerdo. Bueno, ahí es donde podría plantearse esta cuestión que estoy señalando y que no es una cuestión menor, que no creo que en la práctica genere mucha problemática, porque, insisto, en general si el fiscal se opone, el juez va a seguir ese camino porque el fiscal es el titular de la pretensión y quien en principio define los criterios
para la persecución penal, ¿no? Es un concepto que está un poco ahí en el límite, pero creo que la decisión final, desde el punto de vista de una decisión vinculante, es la del juez en este punto, ¿no? Si hubiera alguna discrepancia con el criterio. ¿Se cortó? Me parece que sí. Este, a ver qué pasó, le voy a mandar un mensaje. Ahí le escribí a ver si se puede conectar. Justo ahí mientras se conecta Santiago, eh, Sí. el tema del interés público es súper interesante. Por ejemplo, me ha pasado cuando estoy del lado de la víctima, como defensor de la víctima, y me archivan una denuncia y en la fundamentación del archivo fiscal, cuando es por el artículo 100 del CPP, hablan de la falta de decir que no compromete el interés público. Entonces, eso me parece súper interesante las apreciaciones y diferencias que estaba tratando ahí Santiago, para tratar un poco que en el fondo, si uno decide ir por la vía de la oposición al archivo y solicitar un reexamen, bueno, ahí en el fondo es el juez el que termina valorando sin perjuicio de que la titularidad, obviamente, de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público Fiscal. Así que lo subrayo eso que me pareció importante destacar. Es importante, también hay que pensar desde la perspectiva de la víctima que el oponerse por el 90, por el 100, perdón, diciendo, creo que es el 101, ¿no? Que en realidad hay interés público en la persecución, puede después ser un obstáculo para un acuerdo reparatorio, porque el presupuesto del acuerdo reparatorio por el 393 es que no existe interés público. Y si la víctima postuló que existe interés público, bueno, hay ahí como una contradicción que hay que evaluar, ¿no? A ver si me contesta. Estaba con un tema eléctrico. Bueno, si no me contesta mientras yo voy avanzando en otro tema y en todo caso después retomamos con él. A ver, ahí me está contestando. Ah, me dice que ahí ya está, ya se conecta. Bueno, volví, Dale. volví Eh, de las tinieblas. Sí, eh, perdón, perdón. no, 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 tranquilo. justo Mientras coincidió con esta situación. Bueno, yo me estábamos había quedado. hablando a Santiago Sí, la conexión con el 100, que también habla del interés público en la persecución para decidir sobre la aplicación del principio de oportunidad. sí, Entonces yo planteaba ahí como en qué medida, si la víctima se opone a la clausura por la aplicación del principio de oportunidad, sosteniendo que hay interés público en la persecución, después podría ser un problema para hacer un acuerdo reparatorio si se termina, porque en definitiva, si sostuvo que hay interés público, entonces no sí. podría haber acuerdo reparatorio. No sé qué pensás. Me estaban diciendo que no se veía mi cámara, ahí la abrí. Está. Sí, tenés razón, claro.
porque el concepto es el mismo, se aplican los dos, e incluso en la instrucción, si no me acuerdo mal, creo que aplica, los delitos que en la instrucción están previstos para una cosa, para la otra, aplican, por más que la instrucción no es decisiva, pero bueno, es una pauta, ¿no? Eh, pero sí, yo coincido con lo que estás planteando, Gabriel, que en definitiva, sí, digo, es un tema de sentido común, obviamente, y que de algún modo sería muy difícil de levantar para la víctima ese criterio si se opuso a aquello, sostener luego que no hay, que, digamos, que no hay interés público en la persecución penal, va a ser muy difícil. Por supuesto que no descarto, vuelvo a lo mismo, que por la lógica de los acuerdos, todo puede ser, como casi todo, ¿no? Este, porque si se pone de acuerdo la víctima con el imputado y con el que mencionamos esto, también retomarlo, esta idea, pero el acuerdo es el imputado y la víctima, estamos de acuerdo, con sus respectivos este, asesores, ¿no? Pero de algún modo el fiscal participa de este acuerdo. En los hechos participa desde el inicio, es quien muchas veces lo promueve, y generalmente este acuerdo se presenta con la anuencia también del fiscal. Si uno ya sabe de antemano que va a haber oposición del fiscal, es muy difícil avanzar en este camino, ¿no? Entonces, en el ejemplo, por más que técnicamente entiendo que la decisión siempre es del juez, aún en este punto del interés público, ¿no? Pero en definitiva, en ese ejemplo que tú comentabas, en ese caso, yo creo que para la víctima sería difícil sostenerlo, pero no descartaría para nada que con la lógica de los acuerdos que estamos manejando, se Sí, pueda se sostener. podría poner, bueno, en un reexamen de la ayuda. Este, Una frasecilla de esas que suaviza la variación. sí, sí. Este, totalmente, pero eso no tengo duda que formalmente si se lo presentan de esa manera, el fiscal no se opone, no va a haber inconveniente. El fiscal seguramente va a estar feliz de que se llegue a un acuerdo, Y se lo quiso sacar por el principio de oportunidad, donde ve el acuerdo, los abraza. con esto más clarito, o sea que va a estar totalmente en sintonía con ese reexamen de criterio que tuvo la víctima. Exacto. Pero bueno, Eh, digo, eso en cuanto a lo que es decíamos, el interés público en la persecución penal. Yo por lo menos en algún repertorio que he visto de jurisprudencia encontré ese caso que les decía que me parecía muy obvio, ¿no? O sea, un acuerdo reparatorio, una rapiña y la fiscalía ya dijeron, mira, que hay interés público en la persecución y después no aceptó el acuerdo, ¿no? Quizá debí decir algo que tengo muy claro que es obvio para todos ustedes, pero ya que estamos en una encuadre del instituto, está claro que este acuerdo reparatorio, en cuanto a su eficacia o sus efectos en el proceso penal, determina una vez cumplido la extinción del delito, con lo cual ahí está la ventaja que tiene naturalmente para el imputado este acuerdo desde el punto de vista del proceso penal, ¿no? Vamos a ver qué repercusiones tiene esto también conectado con lo que hablamos al inicio, y nuevamente va a convocarnos para ver temas que vinculan la jurisdicción penal y la civil, sobre todo cuando se pide el cumplimiento o ejecución de las obligaciones asumidas en ese acuerdo reparatorio por el imputado, ¿no? Ante qué jurisdicción acudir, etcétera, etcétera. De eso también vamos a hablar. Pero en principio entonces el acuerdo tiene digamos, esos efectos, ¿no? Una vez cumplido, extingue el delito, y para su admisión hay que controlar que se den los requisitos. Ya hablamos del 393, el 394 establece en qué casos procede el acuerdo reparatorio, bueno, delitos culposos, delitos castigados con pena de multa, delitos de lesiones personales y delitos de lesiones graves cuando provocan una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término superior a 20 días y no pongan en peligro la vida de la persona ofendida, delitos de contenido patrimonial, delitos perseguibles en instancia de parte, excepto delitos contra la libertad sexual y delitos contra el honor. Ese sería el marco de los delitos que admiten el proceso, el acuerdo reparatorio, y después aclara en la parte final de este artículo en qué casos no procede, más allá de que tampoco procede, insisto, cuando existe interés público en la persecución penal. Y no procede respecto a delitos de violencia sexual o explotación sexual, delito de violencia doméstica, así como respecto a otros tipos penales que se hayan cometido como forma de ejercer violencia basada en género. O sea que en estos casos no es admisible el acuerdo. Y acá hago un mínimo también paréntesis para retomar aquella idea de que los acuerdos a veces, o por los acuerdos se filtran soluciones que por ahí, en forma indirecta, se apartan de algunas pautas normativas, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos mencionando aquí, pensemos en delitos basados o que tengan conexión justamente con la ley de violencia basada en género, ¿no?
eh, y la reparación patrimonial, de la cual también quizá, no sé si hablaremos de eso, me parece que había alguna referencia que también haríamos más adelante, del artículo 80 de la ley 19.580, ¿no? Técnicamente está claro que ese tipo de delitos no se admite un acuerdo reparatorio, pero, y sobre esto insisto, podemos eh, hacer alguna mención más adelante, pero en estos casos a veces sí se negocia la reparación, ¿no? Es algo que en la práctica se observa, se ve en el marco, no de un acuerdo reparatorio propiamente dicho, sino en el marco, por ejemplo, de un acuerdo para el proceso abreviado. Hay negociaciones vinculadas con este tipo de delitos que, bueno, que no es que estemos en el marco, insisto, formalmente de un acuerdo reparatorio, pero que indirectamente se conecta, porque se está negociando sobre cuál va a ser la reparación económica o el monto económico que se le va a pagar a la víctima. ¿Sí? Y en la práctica eso se ve, se observa. Y bueno, es parte de un acuerdo más amplio que es el acuerdo para la tramitación del abreviado. Por eso hay cierta conexión entre estos tipos de acuerdos, ¿no? En general, entre todos los acuerdos que están previstos en el proceso penal. Por ahora lo dejo planteado de esa manera, después quizá lo podemos retomar si les interesa o si tienen algo para comentar al respecto. Bien, después en cuanto al procedimiento, el 395 lo establece, bueno, se tienen que instruir a las partes involucradas en el delito sobre la posibilidad de llegar al acuerdo, es el fiscal el que lo instruiría, en general esto se puede observar, pero no necesariamente se requiere esta instrucción por parte del fiscal, y después el acuerdo se controla por el tribunal y el control de la admisibilidad de acuerdo en audiencia, ¿no? Y aquí es donde puede darse justamente la oposición de la fiscalía, y el juez será quien decida, aquí está regulado en este artículo 395, la decisión del juez, e incluso un aspecto vinculado con los recursos que vale la pena mencionarlo, que sea mínimamente, ¿no? Dice este artículo en su penúltimo párrafo: si el juez entendiere que no se dan los requisitos anteriores o los supuestos del artículo anterior en cuanto a la procedencia, delitos en los que procede, etcétera, podrá negar de oficio o a petición del Ministerio Público la homologación del acuerdo. Esta resolución será apelable con efecto suspensivo. Bueno, aquí se ha cuestionado, se ha planteado, perdón, como cuestión interpretativa interesante, si solamente admite apelación la resolución que niega la admisión del acuerdo, o sea, que rechaza el acuerdo reparatorio. Porque vieron que esta norma viene en ese sentido: si el juez entiende que no sean los requisitos, ya sea de oficio o petición de parte, puede negar la homologación del acuerdo, y esa resolución, la que niega, podemos interpretarlo de esa manera, admitiría apelación con efecto suspensivo. Yo digo, coincido con quienes entienden o interpretan este artículo concluyendo que admite apelación tanto la que niega el acuerdo preparatorio, que es la que en principio podría ser a la que refiere esta solución, como también la que admite el acuerdo reparatorio. ¿Ok? La que admite el acuerdo reparatorio, de algún modo no directamente, pero una vez cumplido, le va a poner fin al proceso. Ahí podría caber dudas en cuanto al efecto de esa apelación, ¿no? Pero no hay duda para mí que también admite apelación, en ese caso, por ejemplo, por parte del fiscal, una resolución judicial, una sentencia interlocutoria que admite un acuerdo, que homologa un acuerdo reparatorio, cuando el fiscal entienda que no era procedente. Por ejemplo, por estar en juego el interés público en la persecución, o porque refiere a delitos que no admiten acuerdo reparatorio, ¿no? Yo creo que esa resolución también, esa sentencia interlocutoria, también es apelable por aplicación no solamente de una interpretación sistemática de este artículo, sino de la regla que tenemos en materia de apelación, que admite la apelación en principio todas las sentencias interlocutorias, ¿no? Eh, Insisto, pues podremos tener algunas eh, salvedades en cuanto al efecto, y por supuesto que esa apreciación de la admisión de la admisibilidad de la apelación respecto a sentencias interlocutorias siempre tiene algunas soluciones o salvedades o excepciones, ¿no? Pero en principio no sería esta, entiendo yo, una sentencia interlocutoria respecto a la cual esté excluido el recurso de apelación. Em, bueno, después se establece este mismo artículo 395 en su parte final, que una vez cumplido el acuerdo o transcurridos 6 meses desde el vencimiento del plazo acordado entre las partes, el tribunal declarará la extinción del delito, que es justamente a lo que apunta desde el punto de vista del imputado la solución que estamos analizando, que es el acuerdo reparatorio, ponerle fin a ese proceso penal. Y aquí opera mediante la extinción del delito. Lo comento a título meramente anecdótico porque me parece tan obvio, pero en un caso puntualmente se planteó por parte del imputado,
que debía declararse la extinción del delito porque se había llegado a un acuerdo reparatorio por el cual tenía que pagar un determinado monto en varias cuotas, y pagó la primera y no pagó las demás, y habiendo pasado ya más de 6 meses desde que habían cumplido ese acuerdo, y se pasaron 6 meses desde el plazo acordado. Hemos fijado un plazo, venció, y por lo tanto, digamos, el tribunal tiene que declarar la extinción del delito. Obviamente estaba dándole una lectura, una interpretación a este artículo claramente inadecuada, porque lo que estaba haciendo es decir, bueno, yo me comprometí a pagar determinada cantidad de dinero, tantas cuotas, el plazo para pagar ya venció, yo no cumplí, pero como pasaron más de 6 meses del plazo pactado, pido que se extinga el delito. No, lo que está previendo esta norma justamente en cuanto a la hipótesis de que se extinga el delito por vencimiento del plazo, es justamente cuando se haya establecido un determinado plazo y se hayan cumplido las obligaciones, pero no, en definitiva, la hipótesis que estamos manejándose en ese caso concreto, ¿no? Bueno, ya que hablamos de incumplimiento, y acá viene uno de los aspectos conectados con lo que habíamos mencionado al inicio, la eventual ejecución de las obligaciones asumidas en el acuerdo. ¿Qué pasa si se incumple, no? Bueno, si se incumplen las obligaciones contenidas en el acuerdo, pactadas en el acuerdo, dentro del término fijado por los intervinientes, la víctima puede solicitar la revocación del acuerdo, ¿no? Y en ese caso el proceso continuará a partir del momento procesal en que fue suspendido, partiendo de la base de que esto requiere a su vez, para llegar al acuerdo reparatorio, que se haya formalizado la investigación, que se haya admitido la formación de la investigación, con lo cual muchas veces si el acuerdo se celebró al inicio, se retomará a partir de esa etapa, ¿no? Esa resolución es apelable con efecto suspensivo, la que establece justamente la revocación, la que revoca el acuerdo. Y lo que se plantea como cuestión vinculada con lo que estábamos conversando es si la víctima tiene posibilidad de reclamar el cumplimiento de esa obligación contenida en el acuerdo por la vía procesal que corresponda, si puede reclamar el cumplimiento forzado, la ejecución forzada de ese acuerdo, ¿no? Y bueno, en general se entiende que sí, que las obligaciones contenidas en el acuerdo reparatorio admiten ser reclamadas su cumplimiento. Habrá que ver por qué vía, y eso va a estar, en mi opinión, definido por el contenido de ese acuerdo, por el tipo de acuerdo del que estemos hablando. Y lo que corresponderá ver allí, en primer lugar, también va a ser, o quizá habrá dos aspectos a considerar. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y especialmente, lo primero, quizá, ante quién debo acudir a reclamar el cumplimiento de ese acuerdo reparatorio. Y a su vez, si reclamar el cumplimiento es incompatible, perdón, reclamar el cumplimiento es incompatible con solicitar la revocación. Si la víctima solicitó la revocación, no puede pedir el cumplimiento de ese acuerdo. Bueno, son dos o tres interrogantes que están conexas con este punto que estamos viendo, que es el incumplimiento del acuerdo reparatorio. Yo creo que sí, que es claramente admisible reclamar el cumplimiento de ese acuerdo, la ejecución de las obligaciones contenidas en ese acuerdo. Eh, y ahí el procedimiento podrá variar según el tipo de acuerdo del que estemos hablando, ¿no? El acuerdo reparatorio puede, en esencia, consistir en una transacción, ¿no? Si esa transacción, que es aprobada judicialmente, aunque con un foco en el proceso penal, pero si es homologado judicialmente ese acuerdo, que contiene, insisto, una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida exigible, bueno, podría reclamar su cumplimiento por la vía de ejecución, por la vía de premio, según sea el caso, ¿no? Si no es un acuerdo transaccional aprobado judicialmente con ese contenido obligacional, habrá que ver otro tipo de mecanismos o de estructuras, perdón, para su ejecución o para su cumplimiento, que pueden consistir, ya sean eventualmente, si no fuera un título de ejecución, podría eventualmente ser un título ejecutivo, o en el peor de los casos se llegaría a un proceso ordinario, siempre pensando en las estructuras que hacen a lo que es un un juicio civil, ¿no? Pero en definitiva, en la medida en que puedan cartar en alguno de los títulos de ejecución o títulos ejecutivos, que parece que en muchos casos así va a ser, ese puede ser el camino. Tiene otras repercusiones también a considerar el acuerdo reparatorio en ese plano, que puede llegar a oponerse por parte del imputado cuando se le reclame una indemnización de los perjuicios, o sea, una acción reparatoria. Y si yo tengo este acuerdo reparatorio, y ahí va a ser muy importante la redacción de ese acuerdo. Por eso yo creo que ya desde otra perspectiva es fundamental la asistencia letrada al redactar estos acuerdos. No solamente porque corresponde, obviamente es una garantía que tiene el imputado en el proceso penal,
y no tengo ninguna duda que rige, también la víctima tiene que estar asesorada, pero desde el punto de vista técnico es muy importante la forma como esté redactado ese acuerdo. Si es típicamente una transacción, porque puede no ser una transacción, puede ser una reparación integral del daño en la cual habrá que ver de qué manera hacerla valer ante un eventual reclamo reparatorio. Pero si es una transacción, por ahí tengo una excepción para plantear ante una pretensión civil. La plantearé de esa manera. Acá tengo una transacción, está aprobada judicialmente además, pero digo, tengo para oponer esta transacción a la reclamación que se me está haciendo. Porque la transacción además supone, en general, la renuncia a las reclamaciones derivadas de ese mismo evento dañoso, ¿no? Entonces, en definitiva, yo la podré hacer valer por esa vía, pero reitero, me parece que más allá de una apreciación general, hay que estar a la circunstancia del caso. Y cuando digo esto me refiero a la redacción del documento en cuestión, ¿no? Creo que eso es muy importante para conectarlo después con la acción reparatoria civil, ¿no? Unido a eso, y siempre van quedando algunos puntos para seguir comentando, pero unido a eso está el tema de la competencia. ¿Ante quién eventualmente solicitaría el cumplimiento de esas obligaciones contenidas en el acuerdo reparatorio, ¿no? Desde el punto de vista de una reclamación civil, quiero que se cumpla esto, a lo cual se obligó el imputado. Bueno, ahí las opciones son naturalmente o presentarse ante el mismo juez penal ante el cual se homologó ese acuerdo reparatorio, o presentarse a reclamar el cumplimiento de ese acuerdo en sede civil, que en mi opinión me inclino más por esa solución. Yo creo que es más de competencia del juez civil, conectándolo también con lo que hablamos más adelante, de una separación de la jurisdicción civil y penal, más allá de algunos puntos, obviamente, de canales de conexión. Pero yo creo que este acuerdo, desde ese plano, ¿no? El plano de cumplimiento de una prestación económica contenida en el acuerdo reparatorio, es más del resorte de la jurisdicción civil que de la penal, en un punto en el cual naturalmente no está regulado con precisión, como sí está regulado, creo recordarlo, en el Código Procesal Penal chileno, que específicamente refiere al punto, ¿no? Eh, Hay un antecedente de una sentencia, que por aquí la tengo, de la Suprema Corte de Justicia, que no refiere específicamente a esto, por lo tanto, yo entiendo que no aplica necesariamente como pauta para esto que estamos considerando, porque en este caso lo que se planteaba es la sentencia 243 del 2023 de la Suprema Corte de Justicia. En esa sentencia se planteaba justamente una contienda de competencia respecto de la ejecución de la obligación de la reparación económica prevista en el artículo 80 de la ley 19.580. ¿Ok? No es exactamente lo mismo. En el acuerdo para el abreviado se había llegado justamente a un monto de esa reparación y después se incumplió por parte del obligado. Eh, bueno, y ahí la Corte entendió, porque justamente se disputaba en la competencia el juez penal, ante el cual se presentó ese acuerdo, y el juez civil, ninguno quería asumir la competencia, y finalmente la Corte, por mayoría, entendió que le correspondía la competencia al juez penal. Puntualmente, hay una discordia de John Pérez, ¿no? Que se entendió lo contrario, que era de competencia del juez civil, ¿no? Pero puntualmente entre los argumentos que maneja esta sentencia, en su considerando número 4 dice, rebandirando tales conceptos para la mayoría conformada por los señores ministros, doctores Sosa, Minbiel y la redactora, eh, que creo que era Ana Martínez, la reparación prevista en el artículo 80 de la ley 19.580 no tiene naturaleza civil, y habiéndose dispuesto de la condena en el marco de un proceso penal, el tribunal competente para su ejecución será aquel que detente la materia penal, ¿no? Y bueno, a su vez el artículo 372.1 del CGP en materia de ejecución establece que será competente el tribunal que hubiere conocido o que le correspondiera conocer en primera instancia. O sea, como que usan esos argumentos y desarrollan, obviamente, estos argumentos para concluir que en ese caso específico de la reparación patrimonial prevista en el artículo 80, la ley 19.580, hay condena a la cual se había llegado a través de un proceso abreviado, el competente para esa ejecución es el juez penal. Y hay una discordia de John Pérez, reitero, que apuntaba a conferirle competencia, en ese caso a reconocerle competencia al juez de la jurisdicción civil. Y cita también en esa discordia, creo recordar, John Pérez, la solución que para los acuerdos reparatorios prevé el Código Procesal Penal chileno, que le asigna para la ejecución la competencia al juez penal. Dice, como acá no tenemos eso previsto, si lo hubiera previsto es una cosa, pero como no tenemos eso previsto, vamos a la solución general, que es que este tipo de cuestiones se tienen que tramitar ante la jurisdicción civil. Sin pretender mezclar los dos ámbitos, la del acuerdo reparatorio que estamos viendo y la de
una reparación económica prevista en el marco especial de ese artículo 80 de la ley 19.580. Cito este antecedente, pero creo que no es un antecedente, digamos, pertinente para lo que es la solución para los acuerdos reparatorios, que es otra cosa, digamos, ¿no? Aquello, la base argumental de esta sentencia que acabo de mencionar es que la mayoría de la Corte entendió que la reparación prevista en el artículo 80 de la ley 19.580 no tiene naturaleza civil. Ese es el punto. Otra cosa es las obligaciones contenidas en un acuerdo reparatorio, que no es lo mismo. Yo creo que el acuerdo reparatorio, si bien tiene un efecto claramente penal en cuanto extingue el delito, pero tiene también proyecciones civiles que corresponde hacerlas valer ante la jurisdicción civil. Esa es la opinión o la conclusión a la que llegaría, sin dejar de reconocer que es una cuestión, digamos, sumamente discutible, en la cual no hay un argumento, en mi opinión, no lo encontré quizá del todo claro para terminar de volcarme hacia una solución. Entendí que era la más, digamos, ajustada a lo que sería justamente la separación de las jurisdicciones en un punto en el cual, en el acuerdo reparatorio, cuando se reclama el cumplimiento de obligaciones económicas, me parece que no tiene una relación. Una preguntita te quiero hacer, a vos y a Valentina, los dos. Vale. Voy a tirar una bombita. Referente a esto que estás hablando concretamente, de acuerdo reparatorio, de la 19.580, todo eso, ¿no se puede considerar que esta es una ley inconstitucional? Ya que, primero que nada, digamos, lo que hablamos ayer, con lo que hablamos hoy, nos sanciona dos veces al imputado por lo mismo, porque lo sanciona o sea, con la privación de libertad y después de forma pecuniaria. ¿No sería lo mismo? Bueno, yo creo que no, digo, por lo menos por ese lado no, porque en realidad, justamente el acuerdo reparatorio termina extinguiendo el delito, o sea que no va a sufrir la doble sanción, ya sea penal por un lado y económica por el otro. Yo no le veo, desde ese punto de vista, un vicio de constitucionalidad. Podríamos considerar de otro punto de vista, otro tipo de cuestiones vinculadas. Bueno, también sí, no, también el tema de la prueba también, que no requiere prueba por parte de la víctima. Pero está, justo como estamos hablando del tema este, Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que acá justamente lo que no vamos a terminar es con una condena. O sea, si el argumento para una eventual inconstitucionalidad está fundado en hablar de una condena, justamente en este caso no vamos a tener una condena penal, ¿no? Se termina justamente por una vía alternativa que excluye la condena, no va a haber una condena, que ahí si se incumple, se retomará el juicio, pero no es que por incumplirse ya quedó condenado, va a tener que tramitarse un juicio y seguirse con todas las instancias, sin perjuicio que, revocado esto, se podrá llegar, por ejemplo, a un acuerdo abreviado, sí, podría pasar, pero yo no le veo ese problema. No sé tú, Gabriel, si lo ves desde ese punto de vista, algún Eh, vicio de eh, constitucionalidad. a ver si entendí bien. ¿El problema sería porque en caso de incumplimiento se reactiva lo penal? ¿Es eso o no entendí? claro, porque, o sea, ya sea como dijo Santiago ahí, por el incumplimiento se activa, pero partiendo de la base, a ver, vamos a suponer que a la persona le ponen los implementos, las tobilleras o el arresto domiciliario, lo que vos quieras ponerle, ¿está? Se le está imponiendo una sanción, ¿no? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. ¿Sí? Y amén de eso, se lo está, de forma pecuniaria, también se lo está metiendo otra sanción económica. Que se puede agravar la primera, sí, claro, si él incumple, está obvio. Pero ya sea de una u otra, existe digamos, un procesamiento, una forma o de otra, y aparte de eso, la económica. Estamos hablando de la sanción de la ley de violencia. Sí, Ah. Sí, a ver, primero que hay que resolver la cuestión de si eso es una reparación o es una sanción, que es un tema que también se ha discutido. pero si te la imponen es una sanción. Sí, Yo perdón un mínimo paréntesis, ¿no? Simplemente porque yo entendí y respondí pensando que hablábamos de acuerdo reparatorio, no de la sanción del 80. Pensé que planteaba si el acuerdo reparatorio en No, no, sí, no, no, he del, entendido del mal. 80, Ah, del 80. Porque ok, tocaste ok. justo. Sí, 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 pero pensé que hablábamos de lo. Ok. Adelante, Gabriel, perdón. claro, pero el 80 correspondería en caso de, sí, sería una sanción penal más, vos decís que violaría el ne bis in idem desde el punto de vista penal, en el sentido Sí, de
tener dos sanciones penales. Exacto, exacto. Bueno, si se considera que eso es una sanción penal, sería una doble sanción, que en realidad no es rara en nuestro derecho porque hay otros casos de doble sanción. Este, yo veo difícil que la Corte declare una inconstitucionalidad. Está bien que esté en la ley, no quiere decir que sea constitucional. Yo siempre menciono una sentencia de la Corte de hace muchos años que me pareció siempre tan insólito que se haya firmado esa sentencia en el que se discutió la constitucionalidad o no, se planteó una inconstitucionalidad del 218 del CGP que habilita extender la cosa juzgada a terceros. Entonces, el planteo de inconstitucionalidad era muy claro, con el argumento de Teitelbaum de que es inconstitucional porque extiende la cosa juzgada, por ejemplo, al fiador o al codeudor solidario que no participó en el proceso sin que tenga oportunidad de obtener la modificación de la sentencia, es decir, se le impone eh, y se ejecuta contra él. Y la Corte dijo que no era inconstitucional y prueba de ello era que esto ya estaba regulado en el CPC, en el 479. O sea, porque está hace muchos años, no es inconstitucional, bueno, no es un argumento. O sea que, en realidad, que esté en otros casos, pero me parece que en el razonamiento de la Corte puede incidir porque efectivamente siempre existieron en nuestra legislación casos de doble pena. Multa y suspensión, multa e inhabilitación, son siempre en general sanciones o incluso prisión e inhabilitaciones, ¿no? Eh, y no recuerdo que en ningún caso se haya declarado inconstitucional. Ujú. Pero bueno, hay un punto, por supuesto, para Sí, discutirse. sí, sí, sí. Sí, Perfecto. y que la propia Corte está diciendo en esta sentencia que mencionaba que esa reparación no tiene naturaleza civil, sino penal. Bueno, en fin. No, yo también he entendido hoy, Víctor, que hablabas del. Pensé que decías si los acuerdos reparatorios eran en sí mismos inconstitucionales, que yo por ahí no lo No, veía. no, te hablaba Sí, concretamente sí. que tú mencionaste el 80 y ayer ya había hablado con Gabriel, ya lo habíamos, al finalizar, ya habíamos hablado un poquito de la 1980, entonces quería preguntar ese tema concreto. Sí, sí, yo la conexión de ese artículo con lo que estamos viendo que son los acuerdos reparatorios lo mencioné por el lado de tanto de esta sentencia que tiene por lo menos alguna, por lo menos como pauta, como criterio que manejó la Corte en un caso puntual, nos puede guiar para saber cuál puede ser su criterio en cuanto a la competencia para ejecutar el acuerdo reparatorio. No es lo mismo, pero bueno, ahí está cerquita. Y sobre todo la conexión me parece que está porque a veces he oído que en la práctica se maneja justamente un acuerdo sobre este punto, ¿no? Se está determinando, bueno, cuál va a ser la reparación en el marco de un acuerdo abreviado, ¿no? Un acuerdo para el proceso abreviado, como que indirectamente se termina trayendo un aspecto que está excluido del acuerdo reparatorio, porque este tipo de delitos están excluidos, pero bueno, en algún punto específico, como puede ser la reparación económica, termina también formando parte de una negociación y de un acuerdo que, bueno, que se plasma de esa manera, ¿no? Insisto, no como un acuerdo reparatorio en sí mismo, pero hay un acuerdo sobre ese aspecto concreto del juicio que es, en esos casos, la reparación económica prevista en ese artículo, ¿no? Yo para redondear, porque nos quedan muchos otros temas, Gabriel, sobre medios impugnativos, para redondear esto de los acuerdos reparatorios, eh, bueno, planteaba esa repercusión que pueden tener para reclamar su cumplimiento, su ejecución, y algo que tú comentaste más temprano, yo lo redondearía por ahí, sin perjuicio de cualquier otra inquietud que tengan, o comentario, pregunta, o situación para comentar, que es esos acuerdos que se dan, digamos, en forma previa, ¿no? O sea, no siguiendo todo el formato del acuerdo reparatorio, sino a veces incluso antes de la formalización. Hay un punto que no digo que pases por ahí, pero ¿qué es lo que ocurre? Para el acuerdo reparatorio, en sí mismo, propiamente dicho, se requiere que el sujeto esté formalizado, o que la investigación esté formalizada, ¿ok? Y sabemos que la formalización de la investigación acá también acarrea algunas consecuencias, el famoso fichaje, por decirlo así, estar en el registro de antecedentes, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ha pasado que en la misma audiencia de formalización se formaliza, con lo cual hay que comunicar ese registro, e inmediatamente se llega al acuerdo, y si el acuerdo se cumple inmediatamente, el mismo acto se paga en el momento, por ejemplo, ya eso
debería llevar a que el juez en el propio acto declare extinguido el delito, porque se cumplió el acuerdo en el momento. Y se generaría un poco ese absurdo que en la práctica se da, de que hay que llevarlo a que lo fichen, por decirlo así, y después volver a comunicar, porque como se tiene un delito, que se ha excluido del registro. Digo, y eso a veces la persona quiere evitarlo, ¿no? O sea, quiere decir, yo no quiero estar fichado, porque a veces la persona piensa que llegó, el imputado piensa que llegó a un acuerdo reparatorio y se evita justamente ese fichaje, esa inscripción, esa anotación en el registro, ¿no? Y reitero, se interpreta, pues es un tema opinable, ¿no? Se interpreta que aunque el acuerdo se cumpla en el mismo acto, y reitero el ejemplo, audiencia de formalización, se formaliza, hay que comunicar, pero en el mismo acto se cumple el acuerdo, se llega al acuerdo y se cumple y se le entrega el dinero a la víctima, con lo cual se extingue el delito. Bueno, ya, ¿para qué comunicar el registro si inmediatamente va a comunicar que se extinguió el delito? Pero los jueces en general, hasta donde tengo entendido, entienden que deben comunicar igual, porque como hubo una formación hay que comunicar los registros, para después inmediatamente comunicar que se extinguió el delito porque se cumplió con el acuerdo reparatorio. Y a veces, desde el punto de vista del imputado, esa situación de tener que pasar por el registro pensó que se la evitaba con el acuerdo reparatorio, cuando en realidad no es así, aunque sea momentáneamente, pero mientras no esté cumplido, tiene que estar ahí comunicado al registro. Eso a veces lleva a que también se negocien soluciones como las que comentaba Gabriel más temprano, ¿no? Bueno, no es técnicamente un acuerdo reparatorio, no lo es, porque no sigue el procedimiento que está previsto allí, los requisitos, etcétera, pero se establece una solución que plantea en fórmula muy genérica, sería la siguiente. Bueno, a ver, lleguen a un acuerdo, se lo presentarán al fiscal, y con eso yo fiscal no pido la formalización, ¿no? Pasa un poco por ahí. Es como para evitar el tema, no tener que... Tiene también su riesgo, ¿no? Porque no es lo mismo, es una formación que después se comunica a la extinción, ya no tiene forma de reabrirse. En cambio, un criterio fiscal que dice yo con esto no voy a formalizar, bueno, queda ahí, porque el fiscal tampoco puede, frente a algo que no siguió los procedimientos del acuerdo reparatorio, este, aplicar los mismos efectos que están previstos para el acuerdo reparatorio cuando no hay ni siquiera una formación. ¿Quién me asegura que el día de mañana no cambie criterio, la víctima no insista, lo termine formalizando? Bueno, es un tema este, discutible, pero lo cierto es que se está dando bastante seguido en la práctica. No sé si sobre eso, Gabriel, que tú habías comentado, querés ampliar algo, porque sé que se habló de este tema en alguna reunión también. Sí, a ver, no, no mucho más, me parece que ya el abordaje que hiciste es completo. A mí, cuando hablabas del tema del archivo, el único comentario antes de entrar a los recursos, este, me acuerdo una de las primeras actividades sobre el CPP, yo planteé ahí que si la formalización en realidad no era un procesamiento, si era simplemente una comunicación de que se lo estaba formal, de que se lo estaba persiguiendo penalmente, no deberíamos comunicar más al registro. O sea, ese registro debe desaparecer. Solo tiene que haber un registro de condenas, si querés, pero no de personas a las que se les haya comunicado una formalización. Porque si somos consecuentes con lo que teóricamente sostenemos respecto a la formalización, bueno, porque si no, insisto, con cada efecto que le agregamos a la formalización, Se parece más al otro. claro, al final es como el meme ese de los dos hombres araña que se están apuntando, ¿no? Sí, sí, Eh, es el mismo perro Sí, con otro collar en el fondo. pero, ah, perdón, pero hay otro inconveniente con la formalización, que va con lo que dice Gabriel. El tema de la formalización trae implícita la confección del legajo en policía científica. Eso queda registrado y no sale nunca más del certificado de antecedentes judiciales. claro, Es complejo el tema porque aunque salga el sobreseimiento después de la persona y que no haya mérito y está todo bárbaro, pero no se le borra el antecedente ese de la formalización. Lo estamos condenando, por ejemplo, a que no pueda obtener un ingreso a un trabajo público, porque es requisito sine qua non certificado de libre antecedente. Es, eh, es una situación que se viene viendo desde un principio. Yo pensé cuando se empezó a comentar lo de la formalización, que no iba a ser lo mismo del proceso sin prisión, sí, ¿ah? sí. Porque la formalización tanto puede ser con prisión o sin prisión. Y esa formalización
lo condena a la muerte civil a la persona. Nunca más le sale, le borramos un antecedente. Bueno, me parece que ahí también en realidad, y digo, está muy bueno ese comentario, y coincido con lo que planteaba tú, Gabriel, es un punto esencial el tema del registro. Creo que en algún proyecto, no sé si en el proyecto del Colegio de Abogados se hablaba justamente, se apuntaba a eliminar ese registro, pero en definitiva está instalado y como tú bien decías, cada vez se le, digamos, asignan más efectos a la formación que van más en la línea de lo que es el procesamiento. Pero está claro que si se llega a un acuerdo reparatorio y se cumple, tiene que comunicarse la extinción del delito. No debería figurar más en los registros, pero bueno, de ahí, del dicho al hecho, eso sí, yo recordaba, y creo que lo comenté hace un ratito, escucharlo en alguna actividad también que compartía con Bordes, que decía, bueno, se llega a un acuerdo reparatorio, se cumple en el momento, se le paga a la víctima. Después tiene que comunicar la extinción del delito. O sea, ¿qué sentido tiene comunicar al registro la formación para que después otra vez al ratito haya que comunicar la extinción del delito? Pero es lo que en general los jueces hacen, ¿no? O sea, no quieren arriesgarse a no comunicar al registro porque la formación hay que comunicarla. Y no salimos de eso, aunque la investigación concluyó en el instante porque se extinguió el delito, ya está. Pero este, se da de esa manera, es un problema, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más sobre esto, o sobre los acuerdos, o algo más que querías decir sobre esto, Gabriel, vos del negocio. Ya pasamos a... No, yo por mí, pasamos a la última parte, si les parece, de recursos, para plantear ahí algunas líneas sobre este tema. Eh, bueno, eh, un poco para ir entrando en tema ya en esta última parte, ustedes ayer recordarán que estuvimos hablando respecto a que tenemos un marco convencional y constitucional, por un lado, eh, el marco constitucional nuestro es bastante limitado en realidad respecto a la cuestión del recurso, porque lo único que prevé es la existencia de tribunales de apelaciones en la organización del Poder Judicial, y la existencia de una Suprema Corte de Justicia, es decir, que prevé dos órganos, si se quiere, de alzada, con lo cual de alguna manera está previendo que tiene que haber alguna forma de impugnación de las decisiones de primera instancia, que no desarrolla cómo, no dice de qué manera, pero bueno. Y efectivamente, desde nuestro diseño constitucional original, incluso desde las leyes preconstitucionales, eh, en el periodo 1825-1830, en la época colonial también, por supuesto, pero en el periodo 1825-1830 y en el periodo posterior siempre tuvimos un sistema recursivo que garantizó el derecho al recurso ante el Tribunal Superior. A nivel convencional tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que plantea, bueno, aquella disyuntiva que yo planteaba ayer de si es un recurso reconocido al imputado solamente como el derecho al doble conforme o si es un recurso reconocido a ambas partes. Y lo que yo les decía, bueno, la interpretación del sistema interamericano, que es una garantía a favor del imputado, pero que es posible consagrar un recurso a favor de la fiscalía, en cuyo caso, de todos modos, hay que reconocer otra chance al imputado para revisar cuando existió una condena, que revoca una absolución de primera instancia. Ese es como un marco que en realidad no, por supuesto que nuestro Código del Proceso Penal no siguió en absoluto ese sistema, porque el diseño de los recursos del Código del Proceso Penal, como les dije, fue elaborado sobre el final del armado del proyecto y a las apuradas para entregar el proyecto, porque en el Poder Ejecutivo les dijeron que se iba a aprobar. Presentaron esto como pudieron en el 2011 y al final lo cierto es que no se aprobó en el 2011, se terminó aprobando recién en 2014, pero entre 2011 y 2014 no se tocó nada porque la comisión ya había terminado su trabajo. Entregó en 2011 y ahí quedó, y quedó con esta regulación bastante deficiente que ha tenido sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo, eh, todas como varias del código, parches que se van agregando a la redacción del código para ir solucionando problemas y que van generando nuevos problemas también. Entonces, vamos a ir interpretando algunos problemas
que se han generado en la práctica respecto al régimen de los recursos, sin perjuicio de que ese marco convencional se pueda eventualmente tener en cuenta como una guía para eventualmente interpretar las disposiciones del código desde el sistema convencional. En caso de que tuviéramos alguna duda, podría ser una pauta, lo planteo como una cuestión para reflexionar. Bajando al terreno de la ley, me quiero referir particularmente a algunos problemas vinculados a apelación de sentencias interlocutorias. Como ustedes saben, el código original reguló el recurso de apelación dentro del título primero. Fíjense lo que es la organización, ¿no? El libro quinto se llama Medios impugnativos de las resoluciones judiciales. Tiene un título primero que se llama Disposiciones generales y un título 2 que se llama de las nulidades, que no tiene nada que ver con nada, no debería estar acá, sino que debería estar en el capítulo de las consecuencias de la irregularidad de los actos, en la parte más general. Y dentro del título primero, Disposiciones generales, hay una primera parte, son 3 artículos, que no están dentro de ningún capítulo. Están ahí como desamparados, pobres, quedaron medio sueltos ahí, ¿no? Que son el 358, que dice que todas las resoluciones son impugnables, salvo de regla en contrario, el 359, que dice cuáles son los medios impugnativos y que agrega, menciona los recursos, el incidente de nulidad y agrega la remisión al CGP general en todo lo no previsto y con las exclusiones que establece este propio título. Y el 360 que regula la legitimación para impugnar. Y después viene un capítulo primero, que curiosamente el capítulo primero arranca en el 4º artículo, o sea que los 3 artículos primeros estarían en el capítulo 0, por decirlo de alguna manera. Y ese capítulo primero se llama recurso de apelación. El capítulo 2 se llama trámite ante el Tribunal de Alzada, como si no formara parte de la regulación de la apelación, cuando en realidad forma parte de la regulación de la apelación. Y el capítulo 3, casación, capítulo 4, revisión. Me interesa ahora el capítulo 1 sobre el recurso de apelación. Allí originalmente, en los artículos 361 y 362, se regulaban los efectos del recurso de apelación. Y se establecía un efecto para la definitiva, en principio suspensivo, salvo que fuera absolutoria, y para las interlocutorias se establecían 3 efectos: suspensivo, no suspensivo y diferido. Como ustedes recordarán, esto fue modificado posteriormente y se eliminó el efecto diferido. Así que el efecto diferido se suprimió porque se entendió que, bueno, no funcionaba bien dentro del marco del sistema acusatorio, sin perjuicio de lo cual que quedó por ahí algún artículo en el que queda medio perdido el efecto diferido, que es el 271.8, que es cuando se dispone una medida para mejor proveer y se pide contraprueba y el tribunal resuelve sobre la contraprueba y bueno, una de las partes es agraviada. Ahí dice apelación con efecto diferido, o sea que se suprimió, pero no se suprimió. Pero fuera de ese caso, el código fue modificado, se eliminó el efecto diferido y se agregó otro caso de efecto no suspensivo que tiene un procedimiento especial, que se agregó además dentro de un artículo que no tiene nada que ver con nada, porque es el artículo 365, que se llama exclusiones, y que originalmente, en realidad, lo único que regulaba era cosas del CGP que no se aplicaban a la apelación del proceso penal. No se aplican las medidas provisionales, que no sé qué tiene que ver con los recursos. Por supuesto que está bien que no se apliquen las medidas provisionales, porque no puede haber una prisión provisional como medida provisional, que no se puede hacer la ejecución provisional de la sentencia de condena, obvio, pero después se agrega allí este otro procedimiento del recurso de apelación. Quiere decir que hoy tenemos 3 procedimientos de apelación de interlocutoria.
Primero, el procedimiento general de apelación de sentencia interlocutoria dictada fuera de audiencia, regulado por el artículo 251, numeral primero, que recuerdan es, bueno, una sentencia interlocutoria cualquiera que se haya dictado fuera de audiencia, se puede interponer el recurso dentro del 6º día de notificada esa sentencia, en escrito fundado, traslado por 6 días, se puede evacuar el traslado, hacer adhesión a la apelación, si hay adhesión, traslado al apelante original, control y franqueo al superior. Esa apelación de interlocutoria dictada fuera de audiencia puede ser con efecto suspensivo, si es una interlocutoria que pone fin al proceso, o sin efecto suspensivo. Si es apelación de interlocutoria fuera de audiencia con efecto suspensivo, bueno, franqueado se va a elevar el expediente original con todo el caso para el superior y va a cesar la competencia del juez inferior. En cambio, si es una apelación de interlocutoria dictada fuera de audiencia sin efecto suspensivo, se va a formar la pieza separada y se va a elevar al superior, y el superior podría darle efecto suspensivo si quiera el principal, pero en principio va a seguir tramitando el principal y va a tramitar la apelación en pieza separada ante el tribunal. Segundo procedimiento, el de apelación general, el de apelación de interlocutoria dictada en audiencia. 254 numeral segundo, o sea, con el anuncio o interposición en audiencia, escrito dentro del 6º día fundando el recurso, traslado a la otra parte, eventual adhesión, en caso de adhesión, traslado al apelante original. Y esta apelación del 254 numeral segundo del CGP, de interlocutoria dictada en audiencia, también puede ser con efecto suspensivo si pone fin, o sin efecto suspensivo si es una interlocutoria simple. En este último caso se va a formar una pieza como en el caso anterior. ¿Ah? Ya que 2 procedimientos hasta ahora, fuera de audiencia y en ambos casos con o sin efecto suspensivo. A esos 2 procedimientos se le añade en el nuevo texto del 365 una apelación especial de interlocutorias, ¿ah? Sin efecto suspensivo, regulada en 2 incisos del artículo 365. Fíjense, vamos a leer el artículo 365, dice así. Esperen que lo tengo acá. Después de mantener el inciso primero sobre exclusiones, dice: el recurso de apelación contra la admisión o el rechazo de la prisión preventiva, su sustitución o prórroga, contra el rechazo de la formalización de la investigación o del pedido de sobreseimiento instado por la defensa y contra las resoluciones sobre medios de prueba dictadas en audiencia, se interpondrá y sustanciará en la misma audiencia en la que se pronunció la recurrida. Y el inciso siguiente dice: el recurso se admitirá sin efecto suspensivo y la pieza correspondiente se elevará en 48 horas al Tribunal de Apelaciones. Este convocará audiencia de segunda instancia, presencial o por sistema de videoconferencia del Poder Judicial, para dentro de 10 días desde la recepción de la pieza, o resolverá dentro de 15 días a partir de la misma. Esta solución de estos 2 incisos nuevos del 365 consagra entonces una apelación de interlocutoria acá sin efecto suspensivo, pero que se diferencia de las apelaciones generales de interlocutoria sin efecto suspensivo dictadas en audiencia o fuera de audiencia, no solo porque tiene en algunos casos, porque en este caso es solo sin efecto suspensivo, perdón, sino especialmente se diferencia por el procedimiento. Vamos a ver cuáles son los supuestos que están previstos acá y qué pasa con algunos supuestos dudosos. El 365, inciso segundo, dice: la que admite o rechaza la pretensión de prisión preventiva, su sustitución o prórroga, es decir, la Fiscalía pidió prisión preventiva, hace lugar
el juez o no hace lugar, ¿no? O posteriormente se sustituye la prisión preventiva por otra, o se prorroga el plazo de la prisión preventiva. Dice en esos casos que la apelación sigue este procedimiento especial que luego vamos a describir. Pero fíjense que no están comprendidas, primero, la que dispone el cese de la prisión preventiva. No está prevista. Segundo, no está prevista la que resuelve, haciendo lugar o no haciendo lugar, a una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Ejemplo, se pide prisión domiciliaria, se haga lugar o no se haga lugar, no sigue este procedimiento especial, sino que si fue dictada en audiencia, por ejemplo en la audiencia de formalización, seguiría el procedimiento del 254. Anuncio, 6 días para fundar. Y tampoco, por supuesto, regiría la sustitución o prórroga de esas otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Esta distinción entre una apelación especial para la que resuelve sobre la medida cautelar de prisión preventiva y la apelación general para la que resuelve sobre medidas cautelares distintas a la prisión preventiva no tiene ningún sentido razonable. Es como una cosa inexplicable que solo la única explicación que hay es este sistema de modificación por parches, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Por otra parte, se menciona la que rechaza la solicitud de formalización de la investigación y pone fin a esa fase preliminar. Es decir, si uno quiere hacer una analogía un poco gruesa, la etapa de formalización, la etapa me refiero jurisdiccional que se genera con el pedido, la audiencia, es como una especie de gran medida preparatoria preceptiva, ¿ah?, del futuro juicio penal, abreviado, simplificado o juicio oral, ¿ah? Una especie de gran medida preparatoria en la cual se resuelve admitir o no la formalización, se resuelve sobre el control de detención y se resuelve sobre alguna eventual medida cautelar. Ahora, fíjense que dice la que rechaza la formalización se apela por este procedimiento especial. La que rechaza totalmente, sin duda, y la que rechaza parcialmente, ejemplo, el fiscal pide la formalización por 2 delitos. Y se dice que sí se admite respecto a una y no se admite respecto a la otra. Bueno, me parece que el rechazo parcial también se apela por el procedimiento especial. ¿Por qué? Porque la ley dice la que rechaza el pedido y no dice la que rechaza totalmente, dice la que rechaza. Si hay rechazo parcial, hay rechazo y por lo tanto se apela por este procedimiento especial. Por otra parte, también se apela, en la parte que admite, y después vamos a hablar de otros problemas, la que rechaza va por el procedimiento especial y la parte que admite, si el imputado quiere apelar, va por el general. O sea que en un caso va por la apelación rápida y en cuanto a la admisión va por la apelación general. Si se trata, después dice, la que rechaza la instancia de sobreseimiento a pedido de la defensa. Bueno, acá hay una discusión porque, claro, puede tratarse de un pedido de sobreseimiento pedido por la defensa antes de la acusación, ¿no? Recuerden que el CPP dice, cuando regula el sobreseimiento, que el fiscal puede pedir el sobreseimiento en cualquier momento anterior a la conclusión de la causa, o sea que podría pedirlo a partir de la formalización. Antes no, porque antes lo que hace, eso pide el archivo por el 98, dispone el archivo por el 98, perdón, o dispone el archivo por el 100, pero si es después de la formalización, lo que tiene que hacer es pedir el sobreseimiento. Si pide el sobreseimiento antes de la acusación, bueno, será un desistimiento de la persecución, y si lo pide después de la acusación,
será un desistimiento ya de la pretensión penal concretamente formulada. Pero la defensa está previsto que tiene que instar antes de la acusación, es pedir el sobreseimiento, perdón. Pero a su vez el 268 dice que en la audiencia de control de acusación, la defensa puede instar el sobreseimiento. Y ustedes saben que esta disposición del 268, de la audiencia de control de acusación, ha generado enormes dudas. Hay quienes dicen que como la regla general es que la defensa solo puede pedir el sobreseimiento antes de la acusación, y acá estamos después de la acusación porque estamos en la audiencia de control de acusación, la defensa no podría pedirle el sobreseimiento al juez en la audiencia de control, sino que si instala el sobreseimiento sería pedirle al fiscal en la audiencia que pida el sobreseimiento. Otra interpretación que dice, no, bueno, en realidad es verdad que la regla general es que solo se puede pedir el sobreseimiento antes de la acusación, pero podría pedir el sobreseimiento en la audiencia de control, solo que por circunstancias distintas. Y otros dicen, no, no, es verdad que se puede pedir el sobreseimiento por causas distintas posteriormente, pero siempre dentro del plazo, dentro del límite máximo del plazo para acusar. Bueno, hay toda una discusión sobre esto para quienes entienden que la defensa puede pedir el sobreseimiento también en la audiencia de control. Bueno, la decisión que recaiga en esa audiencia de control sería apelable para el caso en que se rechace el pedido de sobreseimiento, sería apelable por este procedimiento rápido. También es apelable por el procedimiento rápido del 365, la que provee sobre los medios de prueba en audiencia. Esto puede referir a si hay algún planteo de diligenciar alguna prueba en la audiencia de formalización, cuestión que no es nada común, no se utiliza, pero si hubiera un planteo, bueno, la que resuelve sobre las pruebas se apela por este procedimiento rápido y sobre todo esto se aplicará en la audiencia de control de acusación. Bueno, ahí en ese caso también se apela por este procedimiento rápido. Y después tengan presente, para completar, que el inciso cuarto del artículo 365 dice que cuando se interponga apelación contra la admisión de la formalización y contra la admisión o rechazo de la prisión preventiva, estos recursos se sustancian conjuntamente en la forma prevista en este artículo. Es decir, recuerdan que, en principio, la que admite la formalización va por el procedimiento general del 254 y la que admite o rechaza la prisión preventiva va por el procedimiento rápido del 365. Pero el legislador dice, si se admitió la formalización y después se resolvió la prisión preventiva y se admitió o se rechazó, se apela todo por el procedimiento del 365 rápido. O sea, se unifica el procedimiento. Lo cual, esa solución tiene lógica, porque si no hay que armar dos piezas. Una para la que admite la formalización, que se va a armar después que después que se fundamenta el recurso el sexto día, traslado por 6 días, ahí se va a armar la pieza y va. Y otra por la prisión preventiva, que se arma la pieza rápida, porque se apela y se contesta en audiencia, se arma la pieza en 48 horas y se va, ¿no? Y no tiene sentido, porque le llega primero la pieza de la prisión preventiva y después la pieza de la admisión de la formalización. Entonces, el legislador dijo, no, acá va por el mismo procedimiento que es el rápido del 365. Bárbaro. Pero no se previeron otros casos. Y esto genera problemas. Entonces, la duda es, si hay otros casos en los que se podría apelar resoluciones que se dictan en la audiencia, por ejemplo, de control de acusación o de formalización, que van con efectos distintos. Por ejemplo, la que decíamos hoy, rechaza parcialmente el pedido de formalización y admite en parte. En cuanto rechaza, va por el procedimiento rápido y en cuanto admite, va por el procedimiento común. Ahí no está prevista la unificación. Entonces, si en el ejemplo que estoy manejando apela a la fiscalía porque le rechazaron la formalización, se arma la pieza, se apela y fundamenta en audiencia y se arma la pieza 48 horas y se va. Pero además apela simultáneamente la defensa
ahí va a fundar al sexto día y le va a llegar la otra pieza al tribunal por la admisión de la formalización parcial unos días después. Y esto es caótico. El legislador tendría que haber previsto una regla general que diga, toda vez que en audiencia se apelan sentencias que van por procedimientos diferentes, van por este, sea el rápido o el común, pero elegir uno. Y no establecer solo la unificación para un único caso, que es la que admite la formalización y admite o rechaza la prisión preventiva. Entonces me pregunto, ¿qué hacer cuando se plantean estos problemas? Lo discutimos en un curso del sesgo el otro día, porque, claro, el problema está en que esto genera enormes distorsiones al tribunal. Hay muchos casos en los que se apela por el doble procedimiento y se plantea la duda, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Es razonable que llegue distintas piezas al tribunal? Bueno, acá nos podemos preguntar sobre posibles alternativas para tratar de buscar soluciones racionales. Porque el problema está que la unificación dispuesta jurisprudencialmente, el juez dice, yo voy a darle trámite por la vía rápida o por la vía larga. El juez no puede hacer eso, porque en realidad la unificación de los procedimientos solo podría estar dispuesta por la ley. Recuerdo, para poner un ejemplo paralelo, ustedes se acuerdan que el CGP en el 338 dice que cuando el demandado contesta la demanda y opone excepciones previas, hay traslado por 10 días al actor. Que si contesta la demanda y reconviene, hay traslado por 30 días al actor. Y que si opone excepciones previas al contestar y además reconviene, se unifica el procedimiento, dice el legislador, y va por 30 días el traslado de la reconvención y de las excepciones. Pero cuando se aprobó la 19.090 en 2013, previó como otra actitud el pedir la citación del tercero. Y la citación del tercero va por un traslado que es distinto al el traslado de las excepciones previas, que es un traslado por 6 días. Entonces, ¿qué pasa si el demandado contesta la demanda, pide la citación del tercero y opone excepciones previas? O contesta la demanda, pide la citación del tercero, opone excepciones previas y reconviene. ¿Se unifica todo en un plazo? ¿El de 10, el de 30? Bueno, recuerdo que en un caso que se planteó, el juzgado, el demandado al contestar la demanda pidió la citación del tercero y reconvino. En el plazo de 6 días se presentó el actor a contestar la citación del tercero y el juzgado le dijo, téngase por contestada, convócase a audiencia preliminar. Porque entendió que al haberse presentado dentro del plazo de 6 días, había precluido la facultad de contestar la reconvención, porque entendía que el procedimiento se unificaba todo en los 30 días. Y al haber comparecido dentro de los 6, se perdió la oportunidad de contestar la reconvención. Esto fue al Tribunal de Apelaciones y el tribunal le dijo, no, no, no. No se puede unificar por decisión del juzgado. La unificación de los plazos solo puede ser por ley. Si el legislador dijo que se unifica cuando doy traslado de excepciones previas y de reconvención, bárbaro. Pero si para la citación del tercero no previó la unificación, la citación del tercero es traslado por 6 días y la reconvención por 30. O si es excepciones previas por 10. Y si es reconvención y excepciones previas por 30. Pero la del tercero va separada, ¿no? Y es correcto, el juez no puede unificar el procedimiento. Y acá, en esto del 365, haciendo el paralelo, tampoco el juez puede unificar cuando son procedimientos diferentes, salvo el caso que está prevista la unificación por ley. Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo que manejaba hace un rato? Me rechaza la formalización parcialmente y me la admite parcialmente, ¿no? El fiscal va a apelar por el rechazo, procedimiento rápido. La defensa va a apelar por la admisión, procedimiento largo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una alternativa que me pregunto, lo planteo, que me parece que podría ser viable, es que en la audiencia la defensa diga, mire,
yo sé que tengo 6 días para fundar la apelación, pero dado que voy a tener que fundar acá, la fiscalía va a apelar el rechazo y me van a dar traslado y yo voy a contestar, yo voy a fundar mi apelación acá mismo respecto a la admisión. Y la fiscalía dice, ah, perfecto, y yo voy a contestar acá mismo. Deme traslado que lo voy a contestar acá. Y renuncian al plazo que tendrían ambos de 6 días, ¿no? En el caso de la defensa sería una renuncia de un plazo que todavía no empezó a correr porque empezaría el otro día, y en el caso de la fiscalía mucho menos, porque sería un plazo que empezaría a correr recién cuando le den traslado. ¿Es admisible esta renuncia, en cierto modo acordada? ¿Ah? Bueno, es la propia parte, ¿no? La que ante la posibilidad eh, no es una renuncia al recurso, porque no está renunciando al recurso, está renunciando a tener más plazo o a tener un plazo, ¿no? Para fundar y para contestar, ¿no? Lo dejo planteado como posibilidad. Segunda, posibilidad más osada, que está vinculada con la posibilidad, también acá lo que estoy jugando es con la posibilidad de hacer acuerdos sobre los recursos, ¿no? Ustedes saben que esta cuestión de hacer acuerdos en el proceso civil o penal es un tema que está muy en boga ahora. Hay un libro de Ignacio Soba sobre los acuerdos en el proceso, que recoge lo que es su tesis doctoral, y en ese libro sobre los acuerdos él analiza muy bien que en realidad el límite que tenemos en Uruguay está dado sobre todo por el artículo 18 de la Constitución, que dice que el orden y las formalidades de los procesos lo establece la ley. Este artículo 18 de la Constitución fue tomado en realidad de la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa PEPA, ¿ah? Que, como ustedes saben, la Constitución esa de Cádiz de 1812 se llama la PEPA porque fue jurada en el día de San José, y de ahí la famosa expresión, viva la PEPA, viva la Constitución española, ¿ah? O sea que este, es una explicación, ese viva la PEPA, que, bueno, que es como expresión que se aluda con, para usar una expresión un poco impropia, ¿no? De relajo, ¿no? De jolgorio, relajado, y bueno, era el festejo por la Constitución española. Eh, Constitución española que se juró en Montevideo, sitiada, ¿no? Con el gobernador virrey ya Elío confinado acá en Montevideo, Montevideo sitiada por las fuerzas revolucionarias. En el ámbito reducido de Montevideo se juró la Constitución española. No llegó a tener demasiada vigencia práctica porque, claro, poco después, como ustedes saben, se produce la rendición, después viene la dominación porteña, después viene el retiro de los porteños y se queda las fuerzas artiguistas bajo el gobierno primero de Rondó y bueno, después las sucesiones de cambios de poder, pero se juró, o sea que el Viva la Pepa también se gritó en Montevideo. Y esa constitución tenía un artículo que decía, era un poco más extenso que nuestro artículo 18, era un poco más largo, y decía que, además de decir que eran las cortes, es decir, las cortes en el sentido del el Parlamento, quienes tenían que establecer los procedimientos, decía que ni los jueces ni el rey podía alterar el procedimiento. O sea, lo que se buscaba proscribir era que otra autoridad distinta del Parlamento estableciera el procedimiento. Y este origen histórico del principio de legalidad tiene su que ver, porque significa que lo que se quiso proscribir es que viniera una autoridad arbitrariamente a cambiarme el procedimiento
cuando además el procedimiento ya está iniciado, alterándome arbitrariamente las reglas del juego. Ahora, si son las partes las que quieren acordar, las dos, ¿juega ese mismo fundamento? Porque son las partes las que quieren regular el procedimiento. Bueno, por supuesto que es un tema complejo y problemático, al que se agrega a nivel legal hoy que el artículo 16 del CGP dice que las reglas procesales son indisponibles, salvo para el proceso arbitral o cuando la ley lo habilita. Por ejemplo, está habilitado en el 92 los acuerdos sobre plazos en el CGP. Ahora, ¿hay algún margen para acordar? Por ejemplo, ¿qué pasa más en el proceso penal, que están habilitados otros tipos de acuerdos, acuerdos sobre prueba, ¿no? ¿Podemos acordar en el marco del proceso penal, por ejemplo, Ministerio Público y Defensa, que bueno, vamos a acordar que vamos a ir por el procedimiento rápido o que vamos a ir por el procedimiento largo, que vamos a unificar? Y si es a favor del procedimiento largo, los dos están acordando por más garantías incluso, ¿no? Y además podrían acordarlo como una forma de suspensión de plazos. Dicen, bueno, mire, yo tengo que apelar ahora, pero acordamos que no me corra la necesidad de tener que apelar ahora, ¿no? Y entonces nos vamos a tomar los dos los 6 días. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, yo dejé sembrada la duda el otro día en el curso del CEJU, como una duda para pensar, para salir de este embrollo en el que nos puso el legislador, porque el legislador estableció dos procedimientos y esos dos procedimientos, cuando juegan juntos, como en este caso, rechazo parcial y admisión parcial, generan una distorsión extraordinaria. Le llega una pieza al tribunal en 48 horas y la otra, entre que se da 6 días para fundar, traslado, 6 días para fundar, franqueo, capaz que le llega un mes y medio después. ¿Tiene lógica esto? Es un absurdo. Entonces, la pregunta es ahí, ¿qué pasa? ¿No puede operar alguna forma de acuerdo o no? Si es no, estamos fritos. Hay dos procedimientos y bueno, salvo esa posibilidad de que, como dije hoy, en la misma audiencia digan, yo voy a fundar yo voy a contestar, y no es. Hay como un acuerdo tácito ahí, pero en definitiva cada uno está renunciando al plazo que tenía. Lo dejo planteado, es un poco raro, ¿no? Porque nos suena un poco raro esto, pero les aclaro que en el mundo todo este tipo de acuerdos se está admitiendo, ¿no? Porque se entiende que no lesiona el fundamento histórico del principio de legalidad. No es un tema de la autoridad que me está cambiando el procedimiento. Son las partes, ¿no? Y no se está renunciando, porque otra cosa es admitir un acuerdo por el cual, por ejemplo, Fiscalía y Defensa acuerdan antes de iniciar el juicio que renuncian al recurso de apelación. Bueno, ese pacto es nulo, sin duda, porque estaría renunciando el imputado a una garantía reconocida por la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho al recurso ante un tribunal superior, y lo estaría haciendo anticipadamente. Si le está corriendo el plazo y decide no usarlo, está bien, pero anticipadamente no. Pero bueno, se los planteo. No sé, Santiago, si querías decir algo. Sí, digo, simplemente porque es un tema que me parece muy interesante. Eh, a ver, sí, tenemos esa valla de la indisponibilidad que marca el CGP, pero en el ejemplo que tú planteabas, yo no lo veo tan complicado para admitirlo, porque en definitiva es verdad, estoy de algún modo anticipando una formulación de un recurso que lo haré de otra manera. Me parece que, o sea, yo sería partidario, con toda esa argumentación que tú planteaste, admitirlo.
no lesiona ningún principio, favorece otro, como el de la serenidad, la economía, etcétera. Este, y, y no me parece, está bien, entiendo que puede tener críticas por esa normativa específica, pero yo le veo, no sé, me parece que es un camino que hay que empezar a, por lo menos a plantearlo, y en ese ejemplo que tú proponías me parece muy, muy claro que tampoco generaría, digamos, un agravio que pueda determinar luego que eso sea revisado. Está bien, si fuera indisponible, habría una nulidad, lo que fuera, pero no creo que en la práctica tampoco eso termine generando problemas. Sí me parece preocupante, y recojo lo que tú planteabas al final, algo de lo que tampoco se cuestiona mucho, no veo que ningún tribunal lo cuestionara, pero todos sabemos que los procesos abreviados se acuerda antes parte del acuerdo, la defensa renuncia a recurrir la sentencia. Eso sí es preocupante. No está dicho en términos quizás claros en el propio acuerdo, digo, perdón, en la propia sentencia o en la propia audiencia, pero se sabe que ya es parte del acuerdo haber renunciado al recurso. Tengo entendido que en algunos casos ya se establece de antemano, ¿no? Y estoy renunciando a recurrir una sentencia de condena a veces de muchos años. Eso sí preocupa. Pero esto Bueno, otro me parece que, yo coincido con lo que tú planteabas, Gabriel. Me gusta esa idea, por decirlo Bueno, así. bueno, muy bien. Me alegro. Bueno, otros temas sobre recurso de apelación. Ustedes se acuerdan que en la audiencia de control de acusación se dictan también una serie de sentencias interlocutorias. Por ejemplo, puede haber alguna resolución sobre las excepciones planteadas por la defensa. La defensa planteó una excepción, o defensa cualquiera. El código, en el 268 en realidad, solamente regula la posibilidad de plantear la defensa, pero no dice ni cómo se sustancia, ni cómo se resuelve. Fíjense, el artículo 268 dice que como cuestión previa en la audiencia se podrá, bueno, objetar la acusación señalando defectos formales o poner excepciones. Y el 268.2 dice, resuelto los planteos en audiencia y nada más. Es decir que no está regulado el procedimiento para resolver la excepción. Lógicamente, aunque la ley no diga nada, ante el planteo de una excepción, habría que escuchar a la fiscalía, lógicamente. Y después de escuchar a la fiscalía, resolver. Y la sentencia que dicte el juez sobre la excepción tendría una naturaleza de sentencia interlocutoria, porque no resolvería el objeto principal, sino un objeto accesorio, que podría ser simple o con fuerza definitiva. Con fuerza definitiva, por ejemplo, si hace lugar a una excepción de ne bis in idem, por decir algo, que se está persiguiendo nuevamente por un delito, estamos hablando de un caso extremo, ¿no? O que se cierra porque se advierte que no se cumplió con la instancia del ofendido. ¿Ah? Eh, o cosas por el estilo, cosas realmente muy graves. O porque se instó el sobreseimiento, ¿ah? Y se pone fin. Bueno, la interlocutoria con fuerza definitiva sería apelable con efecto suspensivo. Se apela en audiencia 254 y se apela con efecto suspensivo. Si es una interlocutoria simple, por ejemplo, rechaza una excepción, hace lugar pero no pone fin, se apela como interlocutoria en audiencia, procedimiento del 254, y el efecto en este caso sería el no suspensivo. Pero también a veces pasa que la fiscalía, esto ha pasado en audiencia de control de acusación, plantea una objeción respecto a la contestación de la defensa. Una objeción respecto al incumplimiento de requisitos procesales, falta de presupuestos procesales. Acá hay un problema en el defecto en la regulación que es muy común en la ley procesal. Piénsenlo en el proceso civil, para hacer el mismo paralelo. El legislador reguló las excepciones previas del demandado frente al actor. Y dijo, si en la demanda se presenta por un actor incapaz, el demandado pone la excepción de incapacidad, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el demandado, al contestar la demanda, el que contesta la demanda es incapaz? No hay una excepción previa del actor contra la contestación. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿cuál es la vía para plantear lo que sería una excepción previa, pero respecto de la contestación en el proceso civil? Y en el proceso penal, que es lo que nos importa ahora,
Está bien, si hay un defecto en la acusación, la defensa opone una excepción. Pero si hay un defecto en la contestación de la defensa, la fiscalía, ¿cómo plantea esa objeción? Bueno, se ha planteado en la práctica y se ha discutido. Algunos dicen, bueno, es como una excepción previa de la fiscalía, ¿no? Bueno, en realidad me parece que no es una excepción porque el legislador no lo reguló como tal, pero se podría admitir como un incidente en audiencia. Es decir, la fiscalía plantea en audiencia la objeción, eso genera un incidente en audiencia, y al ser un incidente en audiencia el planteado por la fiscalía, se regiría por las reglas de los incidentes en audiencia, eh, que tiene una disposición especial, que es el artículo 278, si no me acuerdo mal, sí, incidente en audiencia, que se acuerdan que dice que es igualito o igualito al 320 del CGP original, ante la 19.090, que dice, los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formularán verbalmente, o sea, la fiscalía lo plantea verbalmente en audiencia, y oída la parte contraria, o sea, oída la defensa en este ejemplo, se decidirán de inmediato por el tribunal, sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia como causal de impugnación, al deducir la apelación contra la sentencia definitiva. Es decir, que si la Fiscalía plantea una objeción formal en relación a un planteo de la defensa, se sustanciaría como un incidente en audiencia que va por el 278 y la decisión del juez de ese incidente en audiencia no sería apelable. A diferencia de la decisión del juez sobre la excepción planteada por la defensa, que sería apelable. Es una incongruencia, ¿no? Y si es un incidente en audiencia por el 278, bueno, lo único que le queda a la fiscalía es plantear la reposición, por ejemplo, si se lo rechazan a la fiscalía o a la defensa, por la agraviada puede ser la defensa. Reposición, y en todo caso, al apelar la definitiva, podría invocar como agravio el que planteó como reposición contra aquella interlocutoria y al haber planteado reposición evitó que se subsanara la irregularidad y lo invoca al apelar. Funciona como si fuera una apelación diferida, aunque no es una apelación diferida, porque yo el recurso de reposición lo interpongo en audiencia y lo fundamento en la audiencia y se resuelve en la audiencia. Pero funciona parecido a la apelación diferida en cuanto me reservo el agravio, si me rechazan la reposición, para reiterarlo al apelar la definitiva, ¿no? Me parece que no hay mucha salida más que esa, porque el punto no está regulado y por lo tanto me parece que entra de lleno en la regulación del incidente en audiencia. Pero bueno, puede ser un punto discutible. En la práctica, insisto, esto ya se ha planteado. Bueno, otro gran tema, ¿no?, es el de la víctima. Y lo tiro, son -10 ya, ¿no? Pero lo tiro como para dejarlo planteado y alguna idea, ¿no? Ustedes saben, tienen presente que ese artículo que mencioné hoy, que está sueltito ahí en la parte general de las disposiciones generales del título primero del libro quinto, que es el 360, que se llama legitimación para impugnar, dice que la víctima solo tiene legitimación para impugnar las resoluciones judiciales que le afecten, en este caso directamente. O sea, cuando regula la posibilidad de que el fiscal o la defensa apelen, dice, el fiscal y la defensa pueden apelar, punto. En el caso de la víctima, dice, puede apelar la que le afecte directamente. Entonces la duda está en cómo interpretar esta disposición que habilita a la víctima a impugnar. A mí me parece que una pauta básica es que si el legislador hubiera querido equiparar la apelación de la posibilidad impugnativa de la víctima a la posibilidad impugnativa de las partes, hubiera dicho, numeral primero, tienen legitimación para impugnar las resoluciones del tribunal el fiscal, el defensor y la víctima. Y no dijo eso. Separó a la víctima y puso un énfasis
solo puede impugnar las resoluciones judiciales que le afecten directamente. Entonces, me parece que está claro en el diseño legislativo que la ley no le quiso otorgar a la víctima la misma facultad impugnativa que las partes, sino una facultad disminuida. ¿Y cómo funciona esa facultad disminuida? A mí me parece que esa facultad disminuida hay que interpretarla de la siguiente manera. La resolución la afecta directamente cuando deniega, rechaza el ejercicio de una facultad que la víctima tiene reconocida por la ley. Ejemplo, el artículo 81 dice que la víctima puede proponer prueba. El juez le rechaza la prueba, la afecta directamente, porque es la propia ley la que dice que puede proponer prueba. La víctima, este, para decir otro ejemplo del artículo 81, se opone, ¿no?, a un caso en el que se dispone el sobreseimiento y va a terminar el proceso penal y el juez decreta igual el sobreseimiento. Puede apelar porque ella puede oponerse al sobreseimiento. Por lo tanto, tiene que poder apelar porque eso lesionaría, en el caso del sobreseimiento, está prevista la posibilidad de que la víctima se oponga. ¿Por qué está prevista? Porque es un caso especial, es un caso en el que se cierra el proceso anticipadamente. Pero la ley dice, ahí la víctima puede decir, me opongo. Está regulado expresamente, ¿no? Si puede oponerse, puede apelar la decisión que la afecta en cuanto no hizo lugar a su oposición. Ahora, cuando la sentencia, por ejemplo, es la sentencia definitiva, para poner un ejemplo nítido, y rechaza la acusación y absuelve, y el Ministerio Público no apela, ¿la víctima puede apelar autónomamente la sentencia absolutoria? Bueno, creo que no, porque la ley no le da a la víctima la facultad de acusar. El titular de la pretensión penal es el Ministerio Público. No hay un querellante autónomo, salvo el caso especial de la Ley de Medio de Comunicación 16.099, que subsiste ese caso de acción privada que a mi juicio está vigente. Me refiero en general. Eh, Proceso abreviado, caso especial, pero de nuevo, allí, que se puede plantear con el juicio oral también, ¿no? El juez condena, pero por una pretensión, por imponiendo una pena menor a la que la víctima quería. Si lo hace en un proceso o un juicio oral, no dudaríamos que no puede apelar tampoco, porque no es si la fiscalía no apela, la víctima no es titular de la pretensión penal, por lo tanto no puede apelar. Y si es en un abreviado, en el que el fiscal y la víctima, el imputado, perdón, acordaron, y la víctima no está de acuerdo, en teoría debería ser igual. Acá hay un matiz, porque se prevé que si la víctima está hay que escucharla y que si no está hay que notificarla dentro de los 10 días. Ahora, uno puede decir, bueno, si hay que escucharla, quiere decir que tiene una posibilidad y por lo tanto podría apelar si no le conforma el acuerdo, la sentencia que homologa el acuerdo, que acepta el acuerdo y condena. Bueno, el problema está en que la propia ley dice que puede estar o no estar y si no está se le notifica después. Quiere decir que la ley no le reconoce una facultad decisiva en cuanto al acuerdo. Y por lo tanto, me parece que es discutible sostener que en ese caso la resolución le afectaría directamente en el sentido del 360.3, porque no estaría lesionando una facultad que él tuviera de oponerse al acuerdo abreviado en forma eh, eficiente, digamos. Pero bueno, se ha planteado la objeción. A mi juicio, en ese caso, tampoco podría impugnar. Pero bueno, la cuestión se puede plantear. No sé, Santiago, si compartís o si tenés un matiz ahí o no compartís nada. No, comparto
comparto todo. No, estoy de acuerdo. Sí, yo coincido que en ese ejemplo no tiene. Me parece que, por supuesto, si no le permitieran, no le dieran la oportunidad, que es difícil que eso se dé de ser oído estando en una audiencia, bueno, ahí sí tiene un agravio directo que le permitiría recurrir porque no le permitieron ser oída. Pero respecto a esa resolución que le denegó el derecho a hablar en la audiencia, estoy hablando de una situación muy específica, pero en cuanto a la admisión del acuerdo para el abreviado, coincido en que no tiene legitimación para apelar, ¿no? Yo creo que se limita en general a situaciones, tal cual lo dijiste, en las cuales tiene reconocido un derecho específico, por ejemplo, a producir pruebas, a solicitar medidas cautelares, etcétera, pero cuestiones puntuales, ¿no? Y eventualmente, capaz que ya lo mencionaste, no me acuerdo, pero digo, es un tema complejo, el tema del artículo 80, de nuevo, de la ley 19.580, una sentencia que no contemplara esa reparación. Ahí habría un tema complejo, pero se le ha reconocido ahí alguna legitimación para poder impugnar ese punto, ¿no? Porque la ley le reconoce un derecho específico a esa reparación directamente. También es aún así opinable, pero se le reconoce ahí, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tenía nada más que Gabriel, pero no, ya estamos casi en hora, solamente lo menciono, para llamar la atención sobre ese punto. No tiene nada que ver con esto, pero dentro del medio impugnativo es un artículo que me parece interesante, que ha tenido distintas interpretaciones, es el 121, ¿no? El artículo que regula justamente la prohibición de la reforma en perjuicio del apelante. Y nada, es nada más que para llamar la atención sobre ese artículo, que si bien en el capítulo general hay una remisión al CGP que contiene una regla similar que aplica a ambas partes, en este ámbito específico del proceso penal tenemos ese artículo 121 que pareciera dar lugar a que la previsión de la reforma de perjuicio solamente aplica cuando el único apelante es el imputado y no así cuando el único apelante es la fiscalía. Con lo cual, si siguiéramos esa interpretación que se ha seguido, pero que no es única, ¿no? Hay distintas lecturas, si esa fuera la lectura, en caso en que apele exclusivamente a la fiscalía, podría llegar a reformarse la sentencia aún en su perjuicio, no si fuera el único apelante, porque no regiría esa prohibición. Pero en fin, es un tema que daría para más, solamente quería ponerlo de arriba de la mesa. Así que, tal cual lo planteaba tú, Gabriel, si alguno tiene algún comentario, duda, planteo, y bueno, si no, creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Exacto. Bueno, si no hay preguntas, No, muy claro, todo muy claro. muchas gracias. Gracias de Gracias. nuevo por acompañarnos a esta altura del año. Fue un gusto compartir de nuevo esta actividad. Así que bueno, estamos a la orden y ya vendrán otras, no este año. Esperemos. Bueno, Buenísimo, muchas gracias a ambos profesores, muy claro todo y con mucha relevancia práctica. muchas gracias. Gracias a ustedes. Comparto, Felices gracias. fiestas para todos los colegas ahí. Gracias, Felices gracias a ustedes, que fiestas. pasen bien. Igualmente, Felices Gracias, fiestas. hasta luego. felices fiestas. Everybody